Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Special Family. Les saluda Rosalba Peña desde los estudios de Univisión y hoy tenemos una serie muy interesante que se llama Historias de vida y mensajes de reflexión y vamos a hablar acerca del impacto que tiene la violencia en la mujer. Y para hablar de este tema, he invitado a una persona a quien admiro mucho por la valentía que tiene de hablar de este tema, siendo ella una persona que es una sobreviviente de una situación tan difícil como esta. Es la licenciada en nutrición Rosicela Puglisi. Bueno, déjenme les hablo un poquito de ella. Ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela. Ella cuenta con una especialización en obesidad de la Universidad de Navarra, España. Ella también tiene una especialización en trastornos gastrointestinales de la Universidad de Barcelona, España. Ella estudió también una especialidad en Roma, Italia. Actualmente está cursando otra especialización para trabajar con niños con autismo en su alimentación. En la práctica privada ella también trabaja en Caracas, Venezuela. Y bueno, Rosicela, estamos contentísimos de tenerte aquí. Gracias por esta entrevista. Gracias, Rosalba, por la invitación y bueno, por esta oportunidad tan importante. Este tema muchas veces cuesta conversarlo, ¿no? Sobre todo cuando uno es víctima de violencia. Pero bueno, ya ha pasado el tiempo y bueno, se puede hablar más tranquilamente del tema. Claro, Rosicela, y algo también que es un factor muy importante, una mujer tan preparada como tú, muchas veces mujeres que están en un nivel también como el tuyo, piensan que no les puede suceder y tienen temor a decirlo porque dicen, ¿qué va a pensar la gente de mí? O sea, yo que he estudiado, ¿cómo me está pasando esto? Pero yo sé que no es una cuestión de si estudiaste o no estudiaste, es una cuestión que a cualquiera nos puede suceder ser víctimas de una situación tan difícil como esta. Y me gustaría que nos empezaras a platicar acerca de cómo fue que empezó todo esto, porque tengo entendido que tu noviazgo fue un noviazgo normal. Sí, fue así. Yo me encontraba en la ciudad de Roma porque en el año 2007 salí de Caracas para estudiar mi posgrado en nutrición clínica en Roma. Y al poco tiempo, pues, conocí a esta persona con la cual después me casé, después de 1 año y medio de noviazgo. Fue un noviazgo que yo considero, pues, normal, dentro de lo normal. Yo tampoco tenía mucha experiencia en lo que es violencia doméstica porque nunca lo vi ni en familiares, ni en mi casa, ni en vecinos. Pues, era un tema muy ajeno a mi vida, ¿no? Entonces, si a lo mejor había algún signo, pues no lo vi realmente, porque las personas me dicen que, bueno, que esas personas siempre algo muestran, pero yo nunca observé ninguna mala palabra, ninguna rabieta, ningún acto de violencia que me pusiera en alerta. Es una persona preparada, se rompe ese mito de que solamente sufre de violencia doméstica la mujer que, bueno, que en su casa vivió eso con sus padres. Pues no es mi caso. No. De verdad, nunca. Tan así que te digo que soy la única persona divorciada en toda la familia en generaciones, con esto te digo todo, lo cual, bueno, esa situación también petó en mi decisión de romper ese vínculo matrimonial que tenía enfermizo, porque fue un matrimonio enfermizo desde la misma noche de bodas, lamentablemente. Sí. Qué difícil y sabemos que, como dices tú, cuando no has vivido una situación así, muchas veces es más difícil dar ese paso. Pero también tengo entendido que la violencia no solo la ejercía él, sino que también hubo lapsos donde hubo abuso de parte de la mamá de él, un tipo de abuso hasta emocional, económico. Cuéntanos un poquito de esto, porque a veces tampoco se habla de esto. Sí, eso también sucedió y bueno, un agravante más, ¿no? Porque yo en algunos momentos sentía que tanto él como sus padres eran como que tres enemigos de los cuales yo tenía que estar constantemente alerta, tenía que estar constantemente pendiente, que no me hicieran daño de ningún tipo, ¿no? Por ejemplo, ellos querían que yo les entregara mis cuentas bancarias, quería que yo pusiera su nombre en una pequeña actividad que yo tenía económica en Roma, que había hecho, el dinero me lo había dado mis padres, pues, como para iniciar esa actividad económica, y ellos querían tener a su nombre
había iniciado eso antes del matrimonio. Ese tipo de control económico, de control de amigos, si por ejemplo estábamos cenando en casa de sus padres, la mamá, o sea, necesitaba imperiosamente saber quién me estaba llamando, por qué me tenía que llamar, que los invitara a su casa, seguía a todos por las redes sociales, unía a todos mis amigos a sus redes también, era como un control continuo, había mucho abuso emocional en el sentido de que, por ejemplo, si yo iba a su casa, me decía, bueno, es que tú eres de un país incivil, es que tú aquí eres una indocumentada, y pues no, pues yo tengo la doble nacionalidad y yo no estuve en ningún momento indocumentada en Italia, pero ese tipo de cosas que ella sabía que no eran ciertas, pero era como un desprecio, como para humillarte, pues. Fue tan así que, bueno, después ya de un año de matrimonio, pues ya yo rompí esa relación en el sentido de que ya no iba más a casa de mis suegros, porque de verdad era insostenible. Tampoco hubo nunca jamás apoyo de parte de mi ex esposo de poner como un control, porque por supuesto yo entiendo que una es la esposa y la otra es la mamá, pero él siempre estuvo del lado de eso y él escuchaba todas estas humillaciones y bueno, él decía que eran inventos míos, que eran exageraciones mías, que yo era una maleducada. Entonces, claro, la violencia psicológica es la más difícil de detectar, tanto en quien sufre como para hacer una denuncia, porque es muy sutil. Entonces, sí, demostrar la violencia psicológica es la más difícil. Son aquellas palabras que te dicen y, bueno, puedes retirarlo. Al final, a veces no tienes ni siquiera las pruebas, porque al menos que lo grabes, sí, es tu palabra contra la de la persona que está ejerciendo la violencia. Él por lo menos me decía, bueno, que no valía nada, que estaba cansado y obstinado de mí, cosas así. Bueno, sí, que ¿por qué me reía? No podía ni reírme. O sea, yo llegué a un momento que no podía ni siquiera reírme, así sea de algo divertido en la televisión, porque me decía que por qué me reía, que era una maleducada, que eso era Italia, que eso no eran los latinos, que nos reíamos por todo. Ese tipo de humillación constante y continua, ¿no? Entonces, que cocinaba mal, que cocinaba comida para perros, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también es cíclico, no todos los días sucede siempre, o sea, es como con periodos, ¿no? O sea, sí, pasa un periodo que es violento, que es humillante, después pasa un periodo que está tranquilo, pero claro, cada ciclo comienza a ser peor. Es sí, decir, cada vez que se reactiva otra vez el ciclo de la violencia, ya llega entonces luego la parte física. Sí. Y la parte física también, no siempre son golpes que quedan marcas, ni que vayas a una emergencia. De hecho, él siempre decía, yo no te he dejado a ti marcas, y tú no has colocado denuncia, por lo cual, ¿cómo vas a demostrar la violencia? ¿No? Fíjate hasta qué sí, grado de planificación tienen este tipo de personas, ¿no? Sí, pues él sabía que iba ganando terreno cada vez y tenía su plan, como dices tú, y iba avanzando sutilmente, pero afortunadamente tú supiste detectarlo. Y qué interesante, por ejemplo, en tu situación de que estabas en otro país y cómo utilizaban también ese argumento, esa arma para atacarte y decirte que tú no estabas en tu país. Ellos sabían perfectamente que tú no tenías ahí una familia que te defendiera, que te dijera, oye, esto está peligroso, toma una decisión. Y como dices tú, qué duro pensar que pues tu mismo esposo y tus suegros eran tus enemigos y que eras tú sola contra ellos en otro país y sin manera de demostrar muchas cosas y sufriendo este terror y esta angustia. ¿Qué te pasaba por la mente? O sea, ¿estoy yo mal? Porque este juego psicológico es hacerte creer que la que estás mal eres tú. Es así, me hiciste recordar un evento, porque muchas veces hay cosas que se olvidan y de repente vienen a la mente, ¿no? Sí. Y bueno, sí, me acabo de recordar la primera vez que él me golpeó físicamente. Al siguiente, yo estaba desayunando, yo me paré, y él se me acerca y me dice, tú sabes que ayer no pasó nada, tú sabes que yo no te golpeé, tú sabes que yo no hice nada, no se te ocurrirá llamar a tu casa y decirle eso a tu mamá, porque tú estás segura, ¿verdad? Tú sabes que eso no fue así. Entonces, fíjate hasta dónde llegan, ¿no? Manipular una realidad
Pero bueno, no, yo estaba bien y yo estaba muy clara y yo le dije, no te preocupes, no ha pasado nada. Porque ¿qué sucede? Que en la violencia doméstica tú no puedes enfrentarte de tú por tú porque puedes terminar muerto. Esa es la realidad. Sí. Entonces, bueno, nada, hay que ser muy inteligentes, muy sutiles y jamás un enfrentamiento directo ni amenazas, porque la mujer realmente ahí tiene todo que perder. Entonces, tú estás consciente de que no estás loca, de que sí sucedió, pero bueno, tienes que fingir que estás loca y que bueno, que no pasó nada y tomar una decisión. Porque por supuesto yo estaba en un país que no era el mío, yo no tenía ninguna familia, ningún apoyo, o sea, no tenía dónde ir, por supuesto, o sea, regresar a mi casa implicaba tomar un avión y cruzar el océano, pues no era allí mismo. Y ellos jugaron mucho con eso, pues ellos sabían esa situación y yo creo que se aprovecharon también. Yo creo que viendo esto ya después de 4 años de separación, yo creo que fui la víctima perfecta, porque era la persona que él podía a lo mejor someter, porque bueno, no tenía ningún tipo de apoyo y entonces él habrá pensado, bueno, ella jamás se irá, jamás terminará porque no va a regresar, ¿no? También la situación de Venezuela pues influyó, ¿no? Porque él dice, bueno, va a regresar a una situación país como esa, nunca pensó pues que esa decisión yo la iba a tomar y afincó cada vez más en su violencia, en su trato, y cada vez fue peor, fue más cruel, de verdad que realizó cosas que yo digo que es antinatural, sobre todo durante mi embarazo y durante el posparto, ¿no? Uno ve que los papás están muy emocionados con su primer hijo y, bueno, están allí, están presentes, apoyan a la mujer, están pendientes. Pues su actitud era totalmente extraña en el sentido de que pasaba todo el tiempo tirado en la cama, con una tablet, no veía a la niña para nada, no se interesaba. Eh, no, o sea, empezó a ejercer violencia también con la niña, empezaba a gritar, a batir cosas, a batir la cuna, o sea que no era solamente conmigo, sino que ya estaba poniendo en peligro ya la niña, ¿no? Entonces no tuvo ningún tipo de afecto, pues no expresó ningún tipo de afecto, de interés. Absolutamente eso fue fuera de lo normal. Es algo que uno lo cuenta y dice, bueno, no lo crees, porque tú dices, bueno, a lo mejor a ti como pareja pues no te quiere, hasta te puede odiar, pero tu propio hijo, tu único hijo, y primera vez pues nunca había visto una actitud de esa en ninguna persona realmente, ninguna persona. No, quedé sorprendida hasta el último momento, porque de verdad yo dije, o sea, de verdad yo me casé con esta persona, o sea, ¿cómo hizo esta persona para esconder su verdadero yo por tanto tiempo en el noviazgo y ahora expresar esto cuando ya, sabes, ya el daño está hecho? De verdad fue psicológicamente te afecta muchísimo, ¿no? Porque Claro. te sientes como que si estuvieses secuestrada. Yo creo que las Sí. personas que la secuestran, la tienen encerrada, yo creo que es el mismo sentimiento que tú sientes cuando sufres de violencia doméstica, porque te sientes que aun cuando eres libre de entrar y salir, hay como unas ataduras invisibles, y sientes que hasta tu vida corre peligro, porque un paso en falso y un mal golpe y te mueres, ¿no? Y bueno, lamentablemente este tipo de hombres utilizan a los niños como instrumentos más bien para ejercer más violencia psicológica. La clásica es te quita a tu hijo, o no vuelves a ver a tu hijo, y bueno, era lo que él comenzó a hacer, ¿no? Quería llevarse a la niña solo, quería que yo le firmara documentos y poderes sin ningún motivo. Comencé a sospechar, también porque me trataba como que si hubiese perdido la cabeza. Sí. Tuvo el tiempo de escribirle correos electrónicos a todos mis familiares, en Estados Unidos, aquí en Venezuela, en otros países en Europa. Todos los familiares les escribió diciendo que yo había quedado muy mal después del parto, que no estaba bien de la cabeza, que tenían que ayudarme. Y yo estaba perfectamente bien. Por supuesto que sufrí de una depresión posparto, pero era normal, porque ejercer violencia doméstica en el posparto, Sí. de hecho, los abogados, por lo menos acá, dicen que eso inclusive agrava su estado, ¿no?
de penalidad por lo difícil, ¿no? Del momento en la mujer y que estás ejerciendo violencia prácticamente en dos personas, la mujer y el hijo. Qué difícil y la verdad enfrentarte con una persona que no maneja ningún tipo de emoción en cuanto a sus hijos, en cuanto al daño que está haciendo, ningún remordimiento y poniendo culpa y más peso, como dices tú, después de un evento tan importante que debería de ser hermoso en una pareja, que es el tener un hijo, fruto de una relación bonita y darte cuenta que no demuestra ninguna emoción de estar ahí contigo y con tu bebé y al contrario, poniéndote en riesgo. Y qué duro. Pero ¿cómo y cuándo tú decides salir de esta relación? Que me imagino que no fue una decisión fácil. Sí, no fue fácil porque, bueno, ya, por supuesto, no era solamente una decisión mía, ya yo tenía una hija. Y en ese momento, bueno, cuando uno tiene un hijo, ya tienes también que pensar en él, pensar en su futuro. Y bueno, poner en una balanza, sí, quedarme con él y hacer sufrir a mi hija de ese tipo de vida, porque eso iba solamente que empeorar, eso no iba nunca a mejorar, eso yo estaba segura de eso. O, bueno, que creciera conmigo y, bueno, sin un padre, ¿no? Entonces ahí tienes que colocar en una balanza qué es lo mejor para esa persona que acaba de nacer, apenas tenía un mes. ¿Qué haces, no? ¿Te quedas allí solamente porque tenga un padre y una supuesta familia y viva esa violencia y entonces viva muy mal? O, bueno, nada, no crecerá con el padre, pero crecerá por lo menos sin violencia, con mayor seguridad, con mayor autoestima. Y bueno, yo tomé esa segunda decisión. ¿Por qué la tomo? Bueno, porque cuando veo que ejerce la violencia también con la niña, cuando, bueno, fue un episodio en donde él se quería llevar la niña solo, yo no lo permití, era de noche, y bueno, la niña estaba en su cunita, y entonces, claro, estaba durmiendo y él con sus gritos y tirando las cosas, pues la despertó de sobresalto y la niña estaba llorando. Sí. Y yo le dije, bueno, baja la voz porque estás asustando a la niña. Y cuando bate la cuna y bate a la niña diciendo, esta es mi casa y yo hablo como yo quiera y grito lo que yo quiera, yo dije, bueno, no, ya, aquí ya, ¿sabes? Ya tocamos fondo, ya las cosas se fueron de las manos y en ese momento, de verdad, mi niña, que tenía apenas un par de semanas de nacida, pues me veía fijamente. Imagínate el miedo que habrá sentido esa niña sin saber qué era lo que estaba pasando. Sí. Dije, no, mi hija no puede vivir con este terror porque yo viví una infancia feliz y mi hija merece una infancia feliz, no tiene por qué vivir esto. Y salimos. Realmente, luego, cuando nos vinimos para Venezuela, realmente nos vinimos porque, bueno, mi padre se sentía mal, estaba hospitalizado y, bueno, traje a la niña para que también la conociera. Él luego vino, eso fue en noviembre. Él vino luego en diciembre, pasamos Navidad acá, pero no vi ningún cambio, realmente no vi ningún cambio, siguió siendo la misma persona, con la misma actitud. Y bueno, nada, ahí ya yo tomé la decisión definitiva. Él tampoco quiso tener un cambio en el sentido de que, bueno, yo dije, vamos a salir de Italia, vamos a vivir en otro lugar, como para ver si saliendo de su ambiente pues rompía ese tipo de esquema, esa dependencia con los padres, dependencia negativa, por supuesto. Claro. Y no, pues él se desentendió totalmente. Sus últimas palabras fueron, bueno, se pueden morir por mí, si la niña cuando sea grande quiere venir, chévere, si no, pues nada, o sea, se desentendió totalmente. Y bueno, así culminó, ¿no? Lamentablemente para él, ¿no? Porque nosotros estamos bien, o sea, ahorita la niña y yo estamos bien. Fíjate que muchas veces pensamos que los niños no sienten eso, y sí sienten la violencia, porque cuando yo la traigo para Venezuela, ella, los primeros meses de vida, cuando escuchaba a alguien gritar en la calle, cualquier persona, ella inmediatamente se encogía y temblaba del miedo, se ponía las manos en los oídos para no escuchar. Entonces, claro, ¿eso viene de dónde? Eso viene de lo que ella escuchó ese mes de nacida, o tal vez durante mi embarazo también. Y te digo que yo no puedo colocar la televisión italiana aquí en la casa, porque en cuanto ella escucha, no sé si será la canción, las siglas, el idioma, pues ella está aterrorizada, ella sale aterrorizada y quiere abrir la puerta para salir de la casa. O sea, esas son cosas que a mí
me han marcado mucho, porque yo digo, solamente un mes de nacida y mira cómo está. Claro. Imagínate si nosotros nos quedábamos allí y esta niña seguía viendo eso del resto de su vida. Entonces, mi mensaje para las mujeres es que pues, si tienen hijos, piensen en los hijos, porque realmente el daño que quedándose en ese ambiente no se recupera más realmente, y no lo merecen, realmente no lo merecen una vida feliz, realmente. Gracias por compartir esto, y qué bueno que das ese mensaje de que los niños son afectados a cualquier edad. Cuanto más sabemos de casos de personas que están viviéndolo ahorita y sus hijos ya están un poquito más grandes y pueden entender lo que está sucediendo, pues el impacto que esto deja es tremendo, y yo te agradezco la confianza de que hayas hablado de tu corazón, un tema tan importante que nos sirve para tocar fondo y reflexionar y ayudar a quien esté en una situación así, de que sea valiente, de que se esfuerce, que puede pasar de ser víctima a ser una sobreviviente como lo eres tú, un gran ejemplo. Pues muy agradecida contigo, Rosicela, de esta oportunidad, y sabemos que vienen muchos más programas para hablar también acerca de tu trayectoria como nutricionista. Muchísimas gracias, Rosalba, por la invitación. Espero de verdad que sirva a otras mujeres para que estén alertas, aquellas que a lo mejor estén por casarse. Y otra cosa, realmente que ya sucede el primer episodio de violencia, realmente hay que tomar la decisión de dejarlo allí. Yo tal vez hice pasar mucho tiempo, ¿no? Porque eso comenzó ya desde la luna de miel, y yo hice pasar 4 años para tomar la decisión, y yo creo que debí de haberlo hecho antes. Me hubiese ahorrado muchas malas experiencias y bueno, muchas cosas. Pero bueno, que esta experiencia sirva para las mujeres que actualmente estén en eso, ¿no? Y para que se puede ser, necesitan apoyo, no les dé pena pedir ayuda, sus familiares van a estar allí, o de verdad siempre hay alguien que te da una mano. Y sí, los primeros momentos uno lo pasa muy mal, pero te pones de pie y mucho más fuerte, y logras éxitos que no hubieses logrado si te quedas en ese hogar, en esa relación abusiva. Pues muchísimas gracias, Rosicela, por hablar de esto. Yo sé que ahorita ya tú estás en un momento en el que puedes hablar de ello fácilmente, porque ya tu vida está, como dices tú, restaurada, ya estás viviendo una etapa donde has logrado muchas cosas, y seguro vas a lograr muchísimas más, porque has descubierto en ti una mujer muy fuerte, una mujer que puede sobrellevar situaciones como esta y salir adelante. Y yo pienso que tu vida es un ejemplo de que cualquier persona que esté sufriendo una situación como esta, hay esperanza, se puede sobrevivir, se puede salir adelante y volver a retomar la vida. Así es, Rosalba, así es. Bueno, gracias y hasta luego, Rosicela. Gracias.